compartir con ustedes algo que nos inspire, ¿no? La vida de José es una vida que nos inspira, que nos desafía. ¿Sabe que yo pensaba y escucho tantas historias tremendas, historias crueles, podríamos decir, historias de tal manera que me gustaría hacer un comité que vaya contra la opresión? Me gustaría levantarme y hacer carteles y salgamos a la calle para gritar: basta de injusticia, basta de injusticia. ¿Cuánta injusticia que hay en este mundo donde nosotros podríamos protestar, gritar de que no se puede vivir en este mundo injusto? No podemos. Satanás es injusto y este mundo es injusto. Y podríamos hacer un comité y salir a la calle. ¿Vienen conmigo? Pero ¿sabes qué? Satanás es injusto y Satanás es el príncipe de este mundo, por el cual el mundo está así. Pero nosotros no servimos a Satanás, sino que nosotros servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que está sentado en el trono y al que intercede por nosotros. Amén. Entonces la pregunta sería: ¿cómo salimos de la opresión? ¿Cómo salimos de situaciones donde pareciera que no hay salida? ¿Cómo hacemos para enfrentarnos a un mundo injusto? A un mundo que parece que no tiene esperanza. Y hay un versículo que el domingo pasado lo compartimos y el lunes también los compartimos cuando tuvimos el taller de intercesión. Y es Ezequiel 22, 29 y 30. Fíjate lo que dice este texto. Dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión. Fíjate lo que dice. El pueblo de la tierra, ¿cómo usaba? Opresión, y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía ¿qué? Violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Te da la sensación que estamos viviendo hoy, en este siglo, en este tiempo, tales cuales cosas? Y yo creo que esa misma injusticia y esas historias que te golpean el corazón cuando las escuchas, estaba viviendo la situación. Y a mí me impacta Dios. Él no salió con carteles a la calle a gritar de que esto es injusto, sino ¿qué hizo Dios? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. ¿Te impacta Dios? Porque la forma de obrar de Dios es diferente a la de este mundo. Cuando la opresión era cruel, cuando al extranjero se lo oprimía, cuando veíamos que había robos, que había todo tipo de cosas, dice Dios: busqué a alguien, un hombre, una mujer, un niño. ¿Sabe que los niños oran, interceden? Nosotros tenemos niños aquí que interceden y que oran. Jóvenes, que se levante y diga: esto, Señor, tú eres el único que puede intervenir. Y allí es donde nosotros como iglesia y como individuos podemos levantarnos en medio de una sociedad que oprime. Y a mí me gusta ver gente que me inspira, gente que me desafía. Ahora, porque la opresión puede ser de muchísimas maneras. Pueden oprimirnos en la mente, ¿verdad? Los pensamientos. Pueden oprimirnos el corazón, esa angustia que dices: me siento oprimido. Pueden oprimirte en tu voluntad. No tengo fuerza de hacer nada. No tengo ganas de hacer nada. Pueden oprimirte en tu cuerpo a través de golpes. Pueden oprimirte en tu espíritu. Pueden oprimirte las situaciones que estás viviendo. Entonces, nosotros entendemos que hay veces que no es fácil. ¿Verdad que no? Has vivido situación de opresión y no es fácil. No es fácil decir: yo salgo de esta, de una. ¿Por qué? Porque yo soy, me tomo la píldora y salgo volando. No, no es verdad. Hay situaciones que son tan fáciles,
Pero la vida de José me inspira. Una vida que no es solamente ese versículo que tú lees, sino que tú tienes que entrar allí en la familia para saber por qué me inspira tanto José, ¿no? Y vamos ahí a Génesis. Esta es otra versión. Dice, esta es la historia de Jacob. Esta es la historia de Jacob que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Cuando José tenía 17 años, hay gente, ¿no es cierto? Hasta más chica, 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaría eso? Le contaba lo mal que se portaban sus hermanos. Chivato, ¿no? Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Le hizo una capa de muchos colores. No sé si habrá sido como esta, pero, normalmente las capas no eran de muchos colores. Las capas eran como la de este caballero, que era una capa que estaba ahí, tenía la oveja encima, ¿no? Y dice que, pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. ¿Cómo se llama eso? Hoy tienen psicológicamente un montón de nombres estas familias, pero esta es una historia real, ¿verdad? Un día José tuvo un sueño. Cuando se los contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Es decir, que la historia, esta historia, que creo que todos la conocemos, y si no la conoces, ve a la Biblia porque es apasionante. En vez de ver la telenovela de la tarde, lee las historias de la Biblia. Son verdad y están súper bien. ¿Por qué? Porque Dios interviene en todo esto. ¿Sabe que José era el número 11 de los hijos de este padre que había tenido otros tantos hijos y lo había tenido en su vejez y aparte con la mujer, la cual amaba más que a las otras? Tuvo 4, ¿no? Pero Jacob no fue un padre sabio. Creó, por lo que hemos visto, le creó una capa a su hijo. Y a ver, fíjate, las capas en ese tiempo no eran de colores, porque esto era un signo de dignidad o era preferido de alguien. Y él marcó una fuerte división en su hogar. Él marcó una división tan fuerte que a lo mejor nosotros leyendo simplemente la palabra pensamos que se peleaban y se enojaban, pero allí nos dice que llegaron hasta odiarse entre ellos. Y para colmo, José tuvo sueños y esos sueños los contó en su niñez malcriado, arrogante. Él contó los sueños y los sueños significaba que sus hermanos se iban a arrodillar ante él, como que él iba a seguir siendo la figura más importante de la familia. Eso trajo en el corazón del resto de la familia odio, resentimientos, y eso hizo que en muchas ocasiones el padre agregaba algo más, y era que le decía: José, quiero que vayas de policía, a controlar a tus hermanos. Quiero ver cómo trabajan ellos. Y venía José y le contaba que tenían mala fama y las cosas que hacían. Es decir, que los hermanos lo veían a él como aquel chivato que venía a contarle a sus padres. Pero él estaba con la capa.
él no hacía más que eso. Es decir, no se le iba a ensuciar si él trabajaba en la tierra, trabajaba con las ovejas. Y allí, ¿no es cierto?, estaba esta situación. Hasta que un día sucedió algo. Creo que se llegaron hasta aquí los hermanos. Y ellos habían ido de camino y el padre le dice, ve a ver qué están haciendo tus hermanos y me cuentas. Fíjate qué tremendo, que él se fue con la capa a ver qué hacían sus hermanos. Estos estaban trabajando con las ovejas, con polvo hasta la cabeza, y él llegó con su capa para mostrar que él venía como ese controlador, esa policía, a traer las noticias para su padre. Y cuando los hermanos lo ven llegar de lejos, dice, esos colores me irritan la vista. No lo puedo ver. Quisiera matarlo. Lo podemos matar hoy. Hoy lo podemos matar. Dice que cuando vino José, fue llegando, ellos enseguida lo cogieron. ¿Qué hicieron? Lo primero que le hicieron, le sacaron la capa. ¿No? Le sacaron la capa, que era el signo en el cual ellos se irritaban tanto, y lo metieron en un pozo. Y allí en medio del pozo, él gritaba auxilio. Me imagino que están haciendo un chiste. No los puedo creer, porque somos hermanos al fin, y todo lo demás. Y ellos seguían comiendo y pensando en la forma que iban a terminar con su vida. Hasta que de repente, los repentes de Dios, viene una caravana de mercaderes que iba para Egipto a vender sus productos, y allí ellos dicen, ¿y si lo vendemos en vez de matarlo? Porque a la larga nos libramos de él, lo vendemos a Egipto. Y allí, ¿no es cierto?, los hermanos de José le dicen, vamos a ver qué va a hacer con sus sueños. Y esa es una imagen, un dibujo, pero es pensar lo desgarrador que tiene que haber sido para José. Ver que sus hermanos con total indiferencia lo estaban vendiendo. Y él implorándoles que era un chiste, ya se terminó el chiste, esto era una broma, viéndolo que él se iba camino a Egipto. ¿Qué iba a pasar con tus sueños, no? Ahí el soñador, ¿qué va a pasar? Y a veces nos suena esa risa burlona de Satanás, en donde dice, ¿qué ibas a hacer con tus sueños ahora camino a Egipto? Y cuando nosotros pensamos en esto, yo digo, José cargó el odio familiar, porque era una familia llena de divisiones, de celos, de contiendas, de comparaciones, donde esto trajo ruptura. No era una familia, quizás tenía el nombre, pero no era una familia, donde las mujeres, especialmente las dos hermanas, que eran las madres de la mayoría de ellos, lo único que hacían era competir para ver quién tenía un rato más a ese esposo. Y entre ellas había un odio tremendo. Y esto fue lo que ellos alimentaron. De esta manera alimentaron a sus hijos. ¿Sabes que nosotros alimentamos a nuestros hijos no de la comida que le das, sino del corazón que tenemos? ¿Sabe que nuestro corazón alimenta a nuestros hijos y esa va a ser la herencia? Entonces dice, quiero darle comida para que esté más fuerte, pero si no le damos algo que edifica. Y estas mujeres crearon un hogar junto con Jacob, responsable de la situación, lleno de odio, que si Dios no hubiera intervenido, eso no iba a ser nunca prosperado. Qué tremendo que Dios interviene en nuestras familias, en nuestras vidas, muchas veces con cosas que nos parecen que no están bien, pero si Dios no hubiera intervenido. Yo creo que cada uno de nosotros puede contar, si Dios no hubiera intervenido, aunque parecía para mal, Dios intervino. Si no hubiera sido por Él, ¿qué hubiera sido de nuestras vidas? Y así, José tenía sueños. Y de repente, de un momento a otro, pasó de estar bien
protegido por su padre, a estar mal. Pasó de que todo iba bien, por lo menos ante sus ojos, a que ahora todo le iba mal. ¿Te ha pasado que de repente todo te va mal? ¿Qué haces cuando todo te va mal? Porque algún momento de tu vida te pasó o no. A lo mejor los más jovencitos todavía no. Pero hay un momento en que pareciera que todo nos va mal. ¿Qué hacemos cuando todo nos va mal? José pasó de a ser una propiedad de hombres, ¿no? Y en su recuerdo estaba el grito de súplica hacia sus hermanos y la indiferencia de ellos para poder librarse de él. No podía creer lo que estaba viviendo. Sin piedad se libraron de él y de sus sueños. Y ahora, de repente, pertenecía a otras personas en los cuales ni siquiera comunicarse podía. No conocían no solamente la cultura, sino que ni siquiera al hablarle ellos le entendían. Y tampoco le importaba lo que le pasaba. Porque la verdad, aunque le hubiera dicho, estoy sufriendo, quédate con tu sufrimiento. No pasaba nada. Es decir, que ¿cuál era la situación de José? Si José se presenta delante tuyo y te cuenta esta historia, ¿qué le hubieras dicho tú? Hijo, no hay esperanza. No hay salida. ¿A dónde vas con tu problema? Ya no tienes solución en nada de lo que estás viviendo. Y yo pienso que hoy, en este siglo, todavía seguimos viviendo esclavos de mafias, ¿verdad? Esclavos de tantas situaciones. Y creo que el texto ese de Ezequiel tiene que hacerse real en nosotros, porque hay gente que está en esta condición. Y nosotros como iglesia no solamente tenemos que glorificar al Señor y cantar entre estas cuatro paredes, sino que afuera tenemos que proclamar esa verdad para que muchos puedan conocer del Señor. Llegó a Egipto José y allí, esos son dibujos de niños, pero que a lo mejor nos ilustran un poco, porque a veces pensamos que él venía sobre el camello y le decía, por favor, Coca-Cola, con más hielo, que hace una calor terrible. Por favor, ya detengámonos un rato porque estoy cansado del viaje. Él tuvo que caminar muchos kilómetros y seguramente que las piedras del camino le recordaban en cada momento que él estaba caminando hacia un futuro que no conocía. Y el enemigo continuamente habrá venido a decir, ¿dónde estaban tus sueños? ¿Qué era de ti? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué es lo que habías pensado que era? Y llegó a Egipto y de allí lo llevaron al mercado de esclavos. Y si has visto alguna película de estas, verás que ahí se pierde toda la dignidad, que allí, por más que tengas vergüenza, por más eres humillado. Le revisaban los dientes, le revisaban los músculos a ver si servía, si no servía, como un animal. Y era comprado. Pasó de todo a mal. Qué mal que estaba José. Qué mal que estaba la situación de José. Y fue vendido como esclavo a un alto funcionario del palacio. Y hay una frase que se repite vez tras vez en la historia de José. ¿Sabes cuál frase? Dios estaba con José. Y ahora nos preguntamos, ¿Dios estaba con José? ¿Dios estaba con José? Con todo lo que estaba viviendo, Dios estaba con José. ¿Por qué Dios estaba con José? Porque José no permitió que Dios se retirara de su lado. Dios estaba con José porque José decidió que Dios esté de su lado. Es así, porque a veces vemos y uno dice, es fácil, Dios estaba con José. Ahora, ¿por qué José descubrió su propósito en Egipto? Porque él no dejó
que los sueños se le vayan. Y a veces, como dije, es difícil. Es difícil porque no dejó que el opresor triunfara. No dejó que el opresor triunfara. Él estaba bajo opresión, pero él tuvo una postura. Él no permitió que el opresor lo destruyera. Él no, esa decisión la tuvo en cada golpe, porque a los esclavos se les pega. Eran tratados como animales, no eran personas, eran tratados como animal un esclavo. Ante cada golpe que recibía, él se paraba nuevamente y tomaba una postura, que la opresión no lo iba a matar. La esclavitud es opresión. ¿Sabe que ya me llamó la atención que en el diario del ABC de aquí de España dice las extrañas prácticas sexuales de los antiguos egipcios que hoy resultan perturbadoras? Tú y yo vemos todo lo que vemos. Es decir, que si hoy resultan perturbadoras, yo me imagino que era lo que vivía José. A lo mejor tenía pornografía, pero desde que se levantaba por todos lados, tenía ritos satánicos, tenía de todo. Es decir, que la opresión no es solamente que era esclavo. Él no estaba diciendo, es que me oprimen en el trabajo, es que me piden que me quede como 15 minutos más, es que me llamaron la atención porque ya llegué tarde, es una injusticia todo lo que estoy viviendo, ¿no? Y tantas otras cosas. Es que no puedo cerrar, abro Facebook y como tengo amigos de antes, ponen cada foto y no puedo salir de eso. Dice que son perturbadoras para hoy las cosas que se hacían, las prácticas sexuales que se hacían en Egipto. Dice que José no se la pasó fácil, ¿no? No la pasó fácil para nada. Pero Dios quería usar a José con un propósito y una misión. Y él trabajó con su vida. Y yo no quiero hablar hoy de los puntos por qué José fue llevado a Egipto, sí que esto, sí que el otro, hay mucho para hablar. Yo quiero que podamos analizar o pensar o reflexionar lo que quieras, cómo José pudo pelear, combatir contra la opresión. ¿Cómo pudo? Porque él no pudo organizar el movimiento y el comité de aquí, de la UC no sé cuánto, de comisiones, de salir con carteles y gritar, basta de opresión, basta de esclavitud, basta. No podía porque le daban un golpe en la cabeza que terminaba. Entonces, ¿cómo peleó? ¿Cómo para salir de las situaciones? Y yo creo que cada uno de nosotros en diferentes áreas, el diablo quiere oprimirnos. Quiere oprimirnos, porque cuando estamos oprimidos no servimos para nada, ¿verdad que sí? Cuando estamos oprimidos no vamos para ningún lugar. Entonces, hay cosas en que Dios tiene que trabajar con nosotros, hay procesos de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros pensamos, Dios estaba con José, yo quiero que tú pienses y digas, Dios está conmigo. Dios está conmigo, dilo. Dios está conmigo. Dios está. Como estuvo con José, Dios está conmigo. Y sabe que José salió aprobado de la opresión. La esclavitud no pudo destruirlo. Claro que lo podría haber destruido. Él llegó a la casa de este jefe que compraron de Potifar, que es era un jefe del palacio. Y dice que él comenzó a trabajar de tal manera que su trabajo fue excelente. Lo que él hacía, lo hacía como para Dios. Es decir, que no se sentía que lo habían traído y era un esclavo, sino que él actuó y trabajó con excelencia. Ahora yo pensaba, ¿de qué se nutría José? ¿Cómo eran las charlas de José con los otros esclavos? ¿Cómo habrán sido las charlas que él tenía? ¿Cuántos habrán sido los pensamientos, los gigantes que tenía
José en la mente, esos pensamientos burlones que tenía que continuamente desafiarlos y destruirlos para poder seguir adelante. ¿Qué iba a ser de tu vida, soñador? Ibas a ser grande. Te iban a mostrar que se te iban a arrodillar ante ti. Y ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde están tus hermanos, tu cultura? ¿Qué hacer con los sueños? Cuando los compañeros de esclavitud no tienen otra charla que la opresión. ¿Qué podía charlar José con sus compañeros de esclavitud? ¿Qué podía charlar? De toda la opresión que ellos estaban viviendo. Entonces, ¿cómo podemos pelear contra la opresión cuando nos quieren encasillar? El estrés que nosotros vivimos es una opresión. Nosotros vivimos en un estrés, corremos todo el día, es todo el día una situación que quiere oprimirnos. Sueldos bajos que no son suficientes. Exigencias de los empleadores. Competencia entre los pares. Injusticias en todo nivel. Cuando te pagan mal por bien. Y pareciera a veces que las cosas se complican cada vez más. Vivimos en opresión. Por eso me gusta escuchar a alguien que me inspire, que me desafíe y no que me meta en el mismo canal de víctima que está toda la sociedad. Cuando él trabajaba en la casa de Potifar, él fue tan excelente en su trabajo. Recién dice una lista de las cosas que son las que vivimos y podríamos agregar un montón de otras. Pero él, siendo y sufriendo todas las cosas que nosotros sufrimos o más, él trabajó con excelencia. De tal manera que este hombre lo puso de jefe de todos los esclavos. Y de repente él pasó a ser el encargado de toda la casa. Toda la casa dependía de José, de sus directivas y de lo que él hacía. Yo digo, ¿habrá pensado José que este era el cumplimiento de su sueño? Ahora tengo todos los esclavos bajo el esclavo grande. Yo soy el esclavo mejor y todos los otros esclavos. ¿Habrá pensado que ese era el cumplimiento de sus sueños? Pero pasó algo, ¿no? ¿Has visto que cuando tú ves a un hombre o una mujer que es competente, que es diligente, que siempre saca adelante las situaciones, que cuando vienen los problemas, ¡ay!, no empieza a llorar, sino dice, hay una salida, seguramente que hay una salida. Esas personas que encuentran una respuesta buena para todas, esas personas que te hacen sentir en paz cuando las cosas están mal. Bueno, cualquiera se enamora de ese hombre o esa mujer, ¿no? Cualquiera se enamora de alguien que lo ves caminar con una postura en que las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas. Entonces allí la esposa de Potifar, claro, lo miraba y era guapo aparte José, ¿no? Y era guapo José. Y dice que, mira, este es el camino que hizo José de a pie sin Coca-Cola. Y allí esta mujer lo vio como un buen candidato. Y aquí es donde Dios estaba con José, pero José estaba con Dios. Y es lógico pensar que la decisión ilógica humanamente de José era poderse haber tenido una buena relación con esta señora que era la jefa de todo, porque ella también le podría haber dado muchos favores y todo hubiera quedado escondido. Nadie se hubiera enterado porque no le convenía ni a él ni a ella le hubiera convenido. Pero allí es cuando él dice, Dios está conmigo porque yo estoy con Dios. Y aunque las cosas no vienen bien, yo voy a tomar la decisión correcta que va. Y allí sucede algo que
marca, porque parecía una reacción muy valerosa y que Dios lo iba a aplaudir, ¿no? Ahí Dios lo iba a aplaudir por lo que sucedió, pero lo que sucede es todo lo contrario en el primer momento y José va a la cárcel nuevamente. Haciendo lo bueno, ¿no siempre tenemos recompensa? ¿Qué piensas? Sí, pero no en el tiempo que nosotros consideramos. Haciendo lo bueno, siempre tenemos recompensa, pero a veces nosotros esperamos la recompensa en el momento que nosotros la creemos. Y allí en la cárcel, José, si tú lees la historia, él volvió a luchar con la tristeza. Sí, porque él allí comienza a recordar lo que vivió en el camino y le cuenta a esta gente que está en la cárcel. Pareciera como que vinieron nuevamente todos esos gigantes que tuvo que pelear en el camino hasta llegar y tomar la decisión que la esclavitud y la opresión no lo iba a torturar. Allí nuevamente vinieron sobre él y nuevamente se sintió desnudo ante toda esta situación, cuando todos eran más fuertes que él y no podía enfrentar lo que estaba viviendo. Pero ahí nuevamente en la cárcel, aunque él abre su corazón ante todo lo que está sintiendo, él se para nuevamente en medio de esta debilidad. Su postura. ¿Cuál es nuestra postura frente a las situaciones que vienen a nuestra vida? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu postura? Porque nuestra postura es lo que determina lo que hay dentro nuestro y lo que también el enemigo ve. Y entonces allí él comenzó a brillar de la misma forma que brillaba en la casa de Potifar. Él comenzó a trabajar en la cárcel, no como una víctima de la situación, sino como alguien que se levanta para pelear la situación. Estoy en la cárcel, es injusto todo lo que estoy viviendo, pero me paro para brillar. Y nuevamente nosotros lo vemos a él con una actitud hacia el necesitado. Si tú lees la historia, verás que él se para ante la necesidad. ¿Sabes que para un negativo, diría el negativo, con todo lo que le pasó, qué penita que me da, ¿no? Para un fatalista no tiene futuro, solo la derrota. Para un incrédulo, ¿dónde está ese Dios? Pero para alguien con propósito y sueños y visiones, Dios está conmigo y saldremos en victoria. Amén. ¿Cómo podremos en medio de lo que no parece prepararnos para lo grande? Si tú dices, ¿cómo me voy a preparar para lo grande? Mira cómo estoy viviendo. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es lo que Dios ha depositado en ti? ¿Cuál es el propósito de vida que Dios tiene para ti? No es lo pasajero, sino es el propósito de lo cual Dios está formando en mi interior. Dios nos forma a través de las situaciones. Dios nos forma a través de estos procesos que parecen como Dios estaba con José en medio de lo que estaba viviendo. Si parece una ironía, pero Dios estaba con José allí en la cárcel, ¿no es cierto? En medio de la adversidad, en medio de tanta ingratitud, no permitió que la ingratitud lo oprimiera, no permitió que la mentira lo oprimiera, no permitió que el enojo, la injusticia, el abuso soportó a un jefe de esclavo sentirse burlado por un esclavo que trató de abusar de su esposa. Yo imagino todo lo que él recibió y la burla del enemigo. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estas cosas, él podría haber dicho otra vez para nada. Me porté tan bien en la casa de Potifar y ahora de nuevo caigo
en otra situación injusta, injusta. Es injusto todo lo que estoy viviendo. ¿Lo has dicho alguna vez? Es injusto lo que estoy viviendo. Otra vez. Pero ¿cuál era la postura de él ante la situación? Dios estaba preparando un hombre que iba a dirigir no solamente a Egipto, sino a todo el pueblo o el mundo conocido en ese momento. Dios tenía que forjar a alguien, no un blandito, no un pusilánime de doble ánimo, alguien que ante cualquier situación se quebraba, le dolía. Dios tenía que formar a alguien que tenga un corazón, un carácter como el de su Padre Dios. Y así Dios forjó a un joven que se apropió de los sueños, que tomó para sí los sueños como de parte de Dios. ¿Saben cuántos años fueron? 13 años. 13 años. Se dicen fáciles, ¿verdad? 13 años. Desde los 17. ¿Quién tiene menos de 17? A ver, menos de 17. Varios. Tenía 17 años y a los 30 él pudo ver algo diferente. Dios sabía que José tenía un carácter y un corazón correcto. Por eso pudo confiar en él. ¿Sabe que lo importante es que cuando nosotros en los sufrimientos o en las victorias o en los éxitos, nuestro corazón esté cerca de Dios para que no se vaya para ningún lado, para que pudiera vivir para Él? Fíjate, él tuvo 2 hijos. El primer hijo se llamó Manasés, que significa me hizo olvidar, porque dijo, Dios me hizo olvidar de mis angustias y a la familia de mi padre. Y el segundo hijo es Efraín, que significa fructífero, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi esclavitud. ¿Sabes que hay un hilo conductor entre estas dos palabras? 3 palabras. Dios me hizo. Dios me hizo. Entonces, ¿qué? Tanto en las épocas de sufrimiento como Manasés, como en las épocas de éxito, Efraín, José reconocía que Dios tenía el control. No podemos permitir que nuestro corazón se amargue en los tiempos de sufrimiento. Tampoco tenemos que permitir que nuestro corazón se engrandezca en los tiempos de éxito. Tenemos que darnos cuenta que Dios está conmigo. ¿Cómo está Dios? Dios está conmigo. Dilo, Dios está conmigo. Tenemos que saber que Dios está. No permitir que estas cosas me impresionan la vida de José, me impacta la vida de José. Y cuando la leo me siento como poder tan chiquito al lado de él. Un hombre como nosotros, con sufrimientos. Me impresiona en que en su vida, es cierto que era un niño engreído, en su adolescencia fue engreído, pero José no dio pasos equivocados. No hubo queja en su boca, no hubo amargura, no hubo resentimiento, no hubo falta de perdón. Y no permitió que la opresión lo manejara. Él manejó a la opresión. ¿Que fue fácil? No. ¿Que habrá habido días donde no hubiera querido levantar la cabeza si es que tenía almohada o piedra, no sé qué tenía? ¿No habrá tenido ganas de levantarse? Es verdad. Pero lo más importante es que este hombre, pese a lo malo que le hicieron, no guardó rencor contra Dios. Respetó a Dios. Y se muestra tan respetuoso cuando él llega ante Faraón, con mucho respeto, pero le dejó en claro que era Dios el que hacía las cosas. Allí, ¿no es cierto?, ese niño fanfarrón se había evaporado y quedó un hombre que daba la gloria al Señor. Ahora José estaba de pie y es lógico que Faraón quedara impresionado ante
José ante escucharlo a José. Y me gusta porque él no negoció la libertad. Él podría haber negociado la libertad, pero él dejó en claro que él servía a Dios y que lo que él era porque Dios estaba en él. Y eso fue lo que lo exaltó, eso fue lo que lo levantó, eso fue lo que le dio a Dios la confianza de poder usarlo a él. La opresión no lo quebró. Y yo creo que este es un mensaje para nosotros en este tiempo. Vivimos en tantas cosas que oprimen. Vivimos en un mundo que si no tenemos discernimiento, hay cosas que decimos, no sé por qué estoy así. Es como que no sé para qué lado ir. Es que no, porque estamos oprimidos, porque el enemigo nos oprime de diferentes maneras. Somos esclavos de los tiempos, somos esclavos del teléfono, somos esclavos de las redes, somos esclavos de situaciones que nos oprimen, que no nos dejan ser de aquellos que cuando el Señor dice, y busqué entre ellos, aquí estoy, Señor. Señor, me levanto, me pongo en la brecha para orar, para clamar, para ir, para caminar por quien está oprimido. No tenemos tiempo, porque la opresión en todo, lo primero que sale de nuestra vida, no tengo tiempo, estoy cansado, tengo tantas cosas, tengo que cumplir. Y no permitimos que Dios esté con nosotros. No permitimos que ese brillo que José tuvo siendo esclavo y haciendo las cosas de un esclavo pueda brillar. Hay algo que tenemos que entender, hay algo que tengo que aprender, que puedo brillar en medio de las situaciones, que a veces se nos saltan, contestamos mal, tenemos malas actitudes porque estamos oprimidos. Pero él pudo brillar tanto en la casa de Potifar como en la cárcel. Pudo brillar porque Dios estaba con él. Yo quiero que Dios esté conmigo. Yo quiero que el Espíritu Santo sea mi guía y que cuando estoy metido en el pozo de la opresión, me pueda decir, hey, para, detente. ¿A dónde vas? ¿A dónde estás corriendo? ¿Para qué lado vas? ¿A quién le pediste dirección? ¿A quién le pediste consejo? ¿Qué estás haciendo? Quiero que el Espíritu Santo me detenga, me pare, me exhorte, me discipline si es necesario para poder entender que nosotros somos de aquellos que Dios está buscando. Yo quiero alistarme, no importa mi edad, yo quiero alistarme entre los que Dios está buscando para poder liberar a los cautivos, para abrirle la puerta a de la cárcel a tantos que están bajo maldición, bajo oscuridad. Pero a veces estamos tan sumergidos en nuestro correr que no tengo tiempo, no puedo, no me alcanza el día con las cosas que tengo. Lo hemos dicho, lo decimos. ¿Será que necesitamos ir a la escuela de José? No, no quiero estar en la escuela de José. Prefiero graduarme en otra universidad. La universidad de José fue dura, pero se graduó en una universidad con un máster, con un doctorado en lo que podía hacer. Y seguramente que algunos días no eran como pétalos de rosa. Había días en donde él tenía que pelear y batallar en su mente, como nosotros, donde nos levantamos un día que vamos contra todo. Al declinar la tarde, todos contra mí. No, yo estaba contra todos. Pero necesitamos que Dios esté con nosotros. Amén. Mucho que aprender. Pero ¿sabes qué? Estamos aquí para eso, para que el Espíritu Santo nos ministre. Y podamos ser ese. Señor, yo soy ese hombre, yo soy esa mujer, yo soy ese joven. También la llama
a ponerse y levantarse en oración. Que el Señor les dé una carga para orar y no puedan dejar de orar. Qué bueno es cuando el Espíritu Santo nos da esa carga para poder clamar por los que necesitan. Ponte de pie, por favor. Yo quiero que cierres tus ojos y pienses cuál es mi postura frente a las situaciones. ¿Cómo es mi postura frente a lo que me ocurre? ¿Me pasa todo a mí? ¿Soy una víctima? Si le hubiera pasado a otro, ¿por qué nací en esta casa? ¿Por qué? Y si nos paramos y establecemos, Señor, tú dijiste que envías tu Espíritu Santo, yo quiero estar contigo. No solamente que tú vengas para estar conmigo, yo quiero estar contigo. Y en las decisiones de mi vida, sigo tomando esa decisión. Quiero estar contigo, Señor.